Ajá, la J es la intensidad de corriente entre la sección transversal, es decir, el área. El área de la figura, por ejemplo, puede ser el área de un cilindro. El área del cilindro, ojo, es la sección transversal, no el volumen del cilindro. Porque si estuviese hablando del volumen del cilindro, entonces eso no sería J, sería la densidad volumétrica. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que me están pidiendo, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a colocar allí un, una, ok, fíjense. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a trabajar con un campo magnético que está escrito de la siguiente forma. Fíjense, B sub 0, esto sería la magnitud del campo magnético. Puede ser, por ejemplo, 0,01 Tesla. ¿Sí? Y en este caso, vamos a multiplicarlo por lo siguiente. X por Y en la dirección Y más Z en la dirección de J. Y aquí la idea, muchachos, es la siguiente: determinar la densidad de corriente. Fíjense que ese campo magnético que ustedes tienen allí, ustedes podrían de alguna forma representarlo en el espacio, pero dense cuenta por ejemplo, que el valor en el eje X, en Y, en la dirección Y, depende exclusivamente de X y Y. Eso quiere decir que si bien el campo magnético, vamos a dibujarlo aquí en de otro color, el campo magnético, fíjense que sería X por Y, es el producto, el X por Y, entonces ese campo magnético estaría aplicado en esta dirección. Pero también tienes una componente que va en J. Pero esa componente que va en J depende exclusivamente del valor en Z. ¿Sí? Entonces, podríamos tener un campo magnético que solamente depende en dos coordenadas, que va, mejor dicho, que va dirigido en dos coordenadas, pero que tiene dependencia con las variables X, Y y Z. ¿Ok? Este es simplemente un campo matemático, un campo vectorial matemático. En la realidad sería muy difícil dibujarlo, al menos que tuviésemos un simulador estilo Octave o MATLAB, que podrías colocar esa dependencia de X y Y en Y Z en J para poder hacer un dibujo mucho más eh, aceptable del mismo, pues, que sea real. ¿Ok? Entonces, fíjense qué ocurre aquí. En este caso, vamos a trabajar con el rotor. El rotor es esta cantidad. Sería hacer la multiplicación vectorial del operador nabla, que es este que yo tengo aquí, por el campo magnético. Entonces, fíjense qué nos quedaría. Recordando que el producto vectorial, en este caso, se escribe de la siguiente forma. Bueno, esto no es una matriz, sino un determinante, ¿ok? Entonces aquí, miren, aquí nos queda lo siguiente, miren, a ver si compartí la pizarra. Okay.
Entonces, fíjense, I, J, estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Entonces aquí vendría el operador nabla. Fíjense que aquí sería derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a Z. Aquí tendríamos entonces las componentes del campo, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Entonces observen que las componentes de los campos estarían escritas de la siguiente forma. Observen que la componente en X sería XY, la componente en Z, no, en Y sería Z, y la componente en Z sería 0 porque no tiene en dirección de campo. Entonces allí lo que tendremos que hacer es esto. Recordemos que en este caso sería la derivada con respecto a Y. Aquí estamos tomando las componentes, las diagonales principales y le restamos las diagonales secundarias. Entonces, ¿cuál sería la diagonal secundaria para este? Bueno, fíjense que en el caso de las operaciones con matrices, principal menos secundaria es principales en una dirección y las secundarias en la misma dirección, pero se intercambian los índices. En este caso, si la derivada es con respecto a Y, entonces aquí sería es con respecto a Z, pero aquí intercambio el campo. El campo no sería en Z, sino en Y. Recordemos en este caso que la operación que yo tengo acá, que es el rotor, va dirigido en I. ¿Por qué? Porque Y y Z, en este caso que serían J y K, en cuanto a las direcciones, deben ser perpendiculares a la dirección de X. Hago lo mismo con la otra. La derivada parcial, busco la que está en J, sería Z. Z, el campo iría en X, intercambio los índices que ahora sería XZ, el campo en Z, y para finalizar acá, entonces coloco en la dirección de K. Observen que si aquí yo tengo Y, Z, aquí iría X. El campo en Y menos la derivada parcial con respecto a Y multiplicado, bueno, la derivada parcial respecto a Y, y deriva entonces al campo que está en X. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es simplemente las derivadas de las componentes respecto a la variable indicada. Entonces, tengo que derivar esto, y fíjense que la que depende de Z es 0. Entonces, todas aquellas que tengan que ver con BZ valen 0. Por ejemplo, una que vale 0 es esta. Esta vale 0 porque recuerden que aquí tendríamos el campo en Z, pero está dependiendo de X. Y la otra es esta. Porque el campo, la componente, como puedo observar acá, es 0. 0 respecto a Y es 0. Entonces nos quedan 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora bien, las derivadas que tengo que hacer ahora van a depender de lo que yo tenga aquí. ¿Sí? Entonces vamos para acá. Voy a borrar aquí. Y planteo lo siguiente. El campo, su componente en X,
recordemos que era XY y BY era Z y BZ es 0. Habíamos dicho que las dos que dependían de Z eran 0, de BZ. Entonces nos queda hacer las derivadas respecto a X y Y de las componentes X y Y. Teníamos, por ejemplo, esta. Tenemos esta. Y tenemos esta. Y también tenemos esta. Que son las 4 que sobreviven. Entonces aquí fíjense con la primera. Tengo el campo magnético con las componentes X y Y, pero respecto a Y. Si yo hago la derivación parcial teniendo presente que en este caso X es constante, pero me queda entonces dentro de la derivada Y y sería Y respecto a Y, es decir, esto. Entonces Y respecto a Y es 1 y X por 1 es X. Ahora Y respecto a X. El campo no tiene dependencia en Y aquí ni tampoco en X. Entonces, como la dependencia de este es en Z, la derivada de este es 0. Me queda X respecto a Z. Como aquí no hay dependencia de Z, entonces este es 0. Y Y respecto a Z, algo parecido a lo que está aquí, entonces me daría 1. Entonces el rotor del campo nos quedaría lo siguiente. Vamos a ver acá, vamos a recordar aquí eso rápido. En I sería parcial de Y respecto a Z, parcial de Z respecto a Y, parcial de Z respecto a BX, parcial de X respecto a la componente en Z, y en K sería parcial respecto a X de la componente en Y menos parcial de Y y la componente en X del campo. Entonces aquí ya vimos que esta nos dio 0, pero tengo Y respecto a Z y Y respecto a Z nos dio esto. Entonces aquí sería menos 1 multiplicado por I más y aquí esta observamos que nos dio 0, aquí es X respecto a Z, X respecto a Z es 0, entonces sería 0 en J y nos queda Y respecto a X. Y respecto a X es 0 y nos queda el campo respecto a Y. Entonces sería menos X. Por tanto, para este problema específico del campo magnético, aquí nos faltaría también el B sub 0, ¿verdad? Porque recordemos que cada componente del campo magnético estaba multiplicado por su amplitud. En este caso la amplitud era B sub 0. Por tanto,
Si nos están pidiendo J, que es la densidad de corriente de ese conductor en ese momento, que transporta esa corriente eléctrica, entonces es así. Fíjense que sería mu sub 0 por el rotor del campo magnético. En este caso, J sería así. J sería así. Sería el rotor del campo entre mu sub 0. Tendríamos entonces lo siguiente. B sub 0 como amplitud entre mu sub 0. Y esto estaría multiplicado por ¿quién? Por menos I menos X en la dirección de K. Como tengo menos y menos como factor común, entonces puedo hacer esto. Ese menos lo coloco afuera y borro ese menos de aquí. Entonces, lo que estoy obteniendo acá es precisamente la dirección de corriente del del circuito en cuestión. Es decir, tengo un material, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, imagínense que fuera una placa, una placa que puede ser una placa metálica, y por ahí pasa una corriente eléctrica. Entonces, esa corriente genera un campo magnético que depende de esta forma, ¿sí? Entonces, en ese caso, la densidad de corriente que en ese momento pasa por ese material conductor viene escrito de esta forma, teniendo presente que el campo magnético tiene una dependencia en esta componente de X por y también depende de Z. ¿Sí? Ese ejemplo que colocamos ahora, que nos ilustra exactamente cómo era el rotor del campo magnético para un problema sencillo, en la siguiente sesión vamos a plantearlo un poquito más complejo porque vamos a realizar el rotor de otra magnitud vectorial que es el campo eléctrico y eso lo vamos a combinar con otra relación que está por allí presente para determinar otra magnitud que podría ser, por ejemplo, el campo magnético. Entonces, nosotros lo que estamos resolviendo en este momento matemáticamente es ese campo eléctrico que vimos en el ejercicio anterior, en el problema anterior, es un campo eléctrico estacionario. ¿Qué se refiere a estacionario? Que no depende del tiempo, pero no es permanente. Permanente sería que tuviese la misma magnitud y la misma dirección de manera continua, es decir, tuviese el mismo valor siempre. Pero como ustedes pueden observar, el campo magnético que presenté en la situación anterior depende de X, Y y de Z. Entonces ahí yo no puedo hablar de un campo magnético uniforme, pero sí puedo hablar de un campo magnético estacionario porque ese campo no depende del tiempo. Ahora, los campos que vamos a trabajar ahora sí van a depender del tiempo, por tanto no son ni uniformes y mucho menos son estacionarios. Entonces, esa es la diferencia. Campo magnético uniforme que tenga el mismo valor en todas las direcciones y que no dependa del tiempo, obviamente. Campo magnético estacionario no depende del tiempo, solamente depende de las coordenadas espaciales, X, Y y Z. Campo magnético variable con respecto al tiempo depende del tiempo y también puede depender del espacio. Entonces, tengan mucho cuidado respecto a eso porque uno podría confundir
campo magnético permanente con campo magnético estacionario. Eso también ocurre en mecánica de fluidos, porque en mecánica de fluidos, un fluido puede ser estacionario y un fluido puede ser permanente. Y puede combinar los dos conceptos. Pero estacionario no significa permanente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar la sesión de ahorita. Denme entre 5 o 10 minutos para que el Zoom me grabe la sesión que estamos viendo ahorita y continuamos la clase en un momento. ¿Ok? Entonces, nos vemos en un rato.